Saludos a todos los amantes de la historia épica y de los personajes y acontecimientos que cambiaron el curso de la humanidad. Bienvenidos a Relatos Históricos, el lugar donde las leyendas cobran vida y los hechos se sienten más intensos que la ficción. Si eres de los que se emociona con las batallas que forjaron imperios y los personajes que desafiaron el destino, este es tu canal. Hoy, nos embarcamos en una odisea que redefinió el mapa del mundo. Un viaje que llevó a un joven veneciano a los confines de lo desconocido, forjando el puente entre dos mundos que la Europa medieval apenas concebía. Prepárense para la asombrosa historia de Marco Polo, el hombre que abrió los ojos de Occidente al esplendor de Oriente. Episodio 1. El despertar de un viajero. Era el año de 1254. La República de Venecia, la joya del Adriático, era el corazón palpitante del comercio europeo. Sus calles empedradas resonaban con el parloteo de docenas de idiomas, sus muelles, con el ir y venir de naves cargadas de sedas, especias y sueños. En este vibrante crisol nació Marco Polo, un joven cuyo destino estaba irrevocablemente ligado a la sed de aventura y conocimiento. Su padre, Nicolò, y su tío, Mafeo, eran mercaderes consumados, pioneros intrépidos que ya habían desafiado los límites conocidos, aventurándose hasta la distante corte del gran Khan mongol. Marco, mientras tanto, crecía escuchando relatos susurrados de tierras lejanas, de riquezas inauditas, y de un mundo más vasto de lo que las cartas geográficas de la época podían siquiera imaginar. Los hermanos Polo habían regresado de su primer viaje a China, en el año 1269, trayendo consigo no solo riquezas y experiencias inverosímiles, sino también una petición sin precedentes del mismísimo Kublai Khan, el emperador del vasto imperio mongol. El Khan, fascinado por la cultura y el intelecto de Occidente, les había pedido regresar con 100 sabios cristianos para enseñarles sobre su fe y su ciencia. Era una invitación a la aventura, una oportunidad que pocos en Europa habrían siquiera contemplado. La familia Polo no era ajena a los riesgos. En su primer viaje, Nicolò y Mafeo habían atravesado Persia, la ruta de la seda y las inmensas estepas asiáticas, enfrentándose a bandidos, tormentas de arena y los peligros inherentes de tierras sin ley. Habían pasado años fuera, y su regreso fue un milagro. Pero la llamada de Oriente era demasiado fuerte para ignorarla. El Papa Clemente IV, sin embargo, falleció antes de poder cumplir la petición del Khan, dejando a los Polo en una encrucijada. Finalmente, en el año 1271, con el recién elegido Papa Gregorio X, los Polo partieron de nuevo, pero esta vez no irían solos. A bordo de la nave que zarparía hacia el Levante, se encontraba un joven que pronto se convertiría en uno de los exploradores más legendarios de todos los tiempos. Un joven que estaba a punto de dejar atrás todo lo conocido para adentrarse en la inmensidad de un continente misterioso. Un joven que, para muchos, era apenas un niño. Dejaban atrás la comodidad del hogar, las intrigas de la política veneciana y la seguridad de lo conocido. Delante de ellos se extendía una ruta de miles de millas, plagada de peligros inimaginables y maravillas inauditas. ¿Qué desafíos les depararía el desierto persa? ¿Qué culturas encontrarían en su camino? Y lo más importante, ¿qué encontraría Marco Polo dentro de sí mismo en este viaje transformador? La respuesta, en el siguiente episodio de Relatos Históricos. Episodio 2. El corazón de Asia. En el episodio anterior, vimos a un joven Marco Polo zarpar de Venecia, dejando atrás la familiaridad del Mediterráneo. Hoy, su viaje nos lleva al corazón de Asia, a través de desiertos implacables y montañas colosales, donde cada paso es una prueba de resistencia, y cada encuentro, una ventana a un mundo desconocido. El viaje de Marco, Nicolò y Mafeo Polo comenzó por tierra, un tortuoso sendero que los llevó a través de la antigua Persia, actual Irán. Durante 3 largos años, desde 1271 hasta 1274, se abrieron camino entre las intrigas de los reinos musulmanes, los asaltos de bandidos y las inclemencias de un clima extremo.
Atravesaron mesetas áridas y fértiles valles, comerciando, observando y aprendiendo. Marco, con su aguda curiosidad, absorbía cada detalle: las lenguas, las costumbres, las religiones. No era solo un viajero, era un observador nato. El desafío más grande llegó con el cruce de las montañas del Pamir, una cadena montañosa tan alta que los viajeros sentían que los dioses jugaban con su aliento. Los historiadores romanos las llamaron el techo del mundo. El aire era escaso, el frío, penetrante, y el peligro de desprendimientos o de caer por un precipicio, constante. Marco, en el corazón de esta vastedad desolada, presenció paisajes que ningún europeo había visto, desde los extensos desiertos de Taklamakan y Gobi, donde las leyendas hablaban de espíritus engañosos y ciudades enterradas, hasta oasis vibrantes que parecían milagros en la aridez. Cada ciudad oasis a lo largo de la legendaria Ruta de la Seda era un microcosmos de culturas y comercio. Samarcanda, Bujará, Kashgar, nombres que en Europa apenas se susurraban, eran para Marco realidades palpitantes. Aprendió rudimentos de lenguas persas y mongolas, observó los sofisticados sistemas de irrigación, las artes textiles y los avances en astronomía que superaban con creces a los de Occidente. No solo comerciaban, estaban recogiendo un tesoro de conocimiento. Tras más de 3 años de viaje, la caravana finalmente vislumbró el objetivo de su odisea. Se acercaban a Chengdu, la fastuosa capital de verano de Kublai Khan, el nieto del legendario Genghis Khan y el emperador más poderoso que el mundo había conocido. Pero ¿cómo recibiría el Gran Khan a estos extranjeros de tierras tan lejanas? ¿Serían bienvenidos o considerados intrusos? El destino de los Polo y la percepción de Europa sobre Asia estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué papel jugaría Marco, el joven veneciano, en la corte del todopoderoso Kublai Khan? ¿Sería su curiosidad una bendición o una maldición? La respuesta a estas preguntas, y al fascinante encuentro de dos mundos, aguarda en el próximo episodio de Relatos Históricos. Episodio 3. En la Corte del Dragón. En nuestra última entrega, Marco Polo y su familia se acercaban al corazón del Imperio Mongol, la fastuosa corte de Kublai Khan. Hoy, seremos testigos de un encuentro que cambiaría la historia, un encuentro entre la audacia de Occidente y el esplendor de Oriente. Era el año de 1274, cuando los Polo, padre, tío y el joven Marco, finalmente llegaron ante la presencia del gran Khan Kublai. Lejos de la imagen bárbara que muchos europeos tenían de los mongoles, Kublai era un gobernante sofisticado, culto y con una mente abierta a las innovaciones. Su imperio, el más grande que el mundo había conocido, se extendía desde las estepas rusas hasta el mar de China. El Khan recibió a los Polo con curiosidad y respeto, ansioso por escuchar las noticias de Occidente y especialmente por conocer al joven Marco. Marco, con su don para los idiomas y su asombrosa capacidad de observación, impresionó profundamente al Khan. No solo hablaba de lo que veía, sino que relataba historias con un detalle y una viveza que fascinaban al emperador. Kublai Khan, que ya había sido informado de la aguda inteligencia de Marco por Nicolò, decidió poner a prueba al joven veneciano. Le encargó misiones diplomáticas y de observación a lo largo de su vasto imperio. Durante 17 años, desde 1274 hasta 1291, Marco Polo sirvió lealmente a Kublai Khan. Recorrió el imperio como su emisario especial, documentando las costumbres de diversos pueblos, la riqueza de las provincias, la flora y fauna exótica y las avanzadas tecnologías chinas. Fue testigo de la utilización del papel moneda, una novedad inaudita para los europeos, y del sistema postal del Khan, con estaciones de relevo cada 25 millas, que permitía la comunicación rápida a través de un imperio vastísimo. Vio el uso del carbón como combustible, la construcción de canales navegables que conectaban ríos enteros y la magnificencia de Dadú, la moderna Pekín, la nueva capital imperial. Marco no era solo un viajero, se convirtió en una pieza clave en la corte del Khan, un puente entre dos mundos que aún no se comprendían.
Su capacidad para narrar, para describir lo que veía con precisión y asombro, lo hizo indispensable. El Khan lo valoraba, no solo por su lealtad, sino por la perspectiva única que ofrecía. Pero el tiempo pasaba, y el deseo de regresar a casa crecía en los corazones de los Polo. 17 años de servicio. 17 años de inmersión en una cultura que deslumbraría a Europa. Pero el anhelo por el hogar era fuerte, y el Gran Khan, aunque envejecido, no estaba dispuesto a dejar marchar a su valioso emisario. ¿Cómo lograrían los Polo regresar a su Venecia natal? ¿Y qué riesgos tendrían que tomar para obtener la bendición del todopoderoso emperador? La respuesta a esta audaz decisión, en el próximo episodio de Relatos Históricos. Escena 4. El largo camino de vuelta. En el último episodio, Marco Polo era un pilar en la corte del Gran Khan Kublai, pero el anhelo de regresar a casa crecía. Hoy, seremos testigos de una despedida agridulce y de un viaje de regreso tan peligroso y épico como la ida. Un viaje que pondría a prueba no solo su resistencia, sino su fe en el destino. Después de 17 años al servicio del Gran Khan, los Polo anhelaban regresar a su hogar en Venecia. Habían acumulado una fortuna en riquezas y, más valioso aún, un tesoro de conocimiento. Sin embargo, Kublai Khan, que ya estaba en su vejez, había llegado a depender de ellos y se mostraba renuente a dejarlos partir. Temía que, una vez que se fueran, nunca regresarían, y se perdería su conexión con Occidente. Fue un giro del destino el que finalmente les brindó la oportunidad de partir. En el año de 1291, llegó una embajada de Persia solicitando que una princesa mongola, Kokotchin, fuera escoltada por mar para casarse con Arghun Khan. Los Polo, con su experiencia en viajes y su conocimiento de las rutas marítimas, se ofrecieron como escoltas, argumentando que podrían asegurar el viaje de la princesa y, de paso, llevar mensajes del Gran Khan a los gobernantes de Occidente. Con gran pesar, Kublai Khan accedió. Así, en 1292, los Polo y la princesa Kokotchin zarparon de Quanzhou, una de las mayores ciudades portuarias de China. No fue un viaje por mar cualquiera. Fue una travesía de 2 años, una epopeya que los llevó a través del mar de China meridional, el Océano Índico y el mar Arábigo. 13 enormes juncos, la avanzada tecnología naval de la China imperial, los transportaron. Pero ni siquiera la grandeza de la flota pudo protegerlos de los elementos. La epidemia se cebó con la tripulación, y el viaje se convirtió en una verdadera prueba de supervivencia. De los 600 pasajeros y tripulantes que partieron, incluyendo la escolta mongola, solo unos pocos llegaron a salvo. La princesa Kokotchin, gracias en parte a los cuidados y la experiencia de los Polo, sobrevivió. Finalmente, en el año de 1294, llegaron al Golfo Pérsico, en la actual Hormuz. Sin embargo, Arghun Khan había fallecido, y la princesa fue entregada a su hijo, Ghazan Khan. Los Polo, habiendo cumplido su misión, se despidieron de la corte persa y continuaron su camino por tierra a través de Trebisonda y Constantinopla. En el año de 1295, 24 años después de su partida, los Polo regresaron a Venecia. Eran hombres transformados, con ropas de seda mongolas y rostros curtidos por el sol y el viento de Asia. Sus propios familiares no los reconocieron al principio, pues los daban por muertos. La incredulidad se apoderó de los venecianos al ver a estos extranjeros que afirmaban ser los Polo. Con un gesto que se convertiría en leyenda, Marco Polo y sus compañeros revelaron la verdadera magnitud de sus riquezas, disipando toda duda sobre su identidad. Pero las riquezas materiales eran solo una parte de lo que traían. Lo que Marco había presenciado, lo que había documentado, ¿sería creído por una Europa que apenas podía concebir la existencia de un mundo tan vasto y sofisticado como el de Oriente? El verdadero desafío de Marco Polo, la difusión de su conocimiento, estaba a punto de comenzar, y no sería sin sus propios conflictos. No te pierdas el desenlace de esta historia, con sus triunfos y sus tragedias, en el último capítulo de Relatos Históricos,
Escena 5. El legado de un visionario. En nuestro capítulo final, exploraremos cómo sus asombrosas experiencias moldearon el pensamiento occidental, enfrentándose a la incredulidad, dejando un legado que perdura hasta nuestros días y cerrando el telón de una vida extraordinaria. De vuelta en Venecia, en el año de 1295, Marco Polo se encontró con una ciudad inmersa en una guerra naval contra su archirrival, Génova. A pesar de su riqueza y sus relatos asombrosos, sus compatriotas a menudo lo miraban con escepticismo. Sus descripciones de ciudades con millones de habitantes, de papel moneda, de vastos imperios y de tecnologías avanzadas eran tan fantásticas que muchos lo tildaban de mentiroso. Lo apodaron Il Milione, no solo por sus riquezas, sino por el millón de historias y exageraciones que supuestamente contaba. En 1298, Marco Polo participó activamente en la batalla de Curzola, un enfrentamiento naval decisivo contra la flota genovesa. Desafortunadamente para Venecia, la batalla resultó en una derrota aplastante. Marco fue capturado y llevado a prisión en Génova, un giro cruel para un hombre que había sobrevivido a los peligros de Asia. Fue en la prisión genovesa donde el destino intervino de nuevo, transformando su adversidad en su mayor legado. Allí, Marco conoció a Rustichello de Pisa, un escritor de romances con quien compartió su celda. Marco, con su mente repleta de los recuerdos de su viaje, comenzó a dictarle su historia. El resultado fue Il Milione, conocido popularmente como Los viajes de Marco Polo. Un libro que cambiaría para siempre la percepción europea del mundo. Los viajes de Marco Polo no fue solo un relato de aventuras, fue una enciclopedia de información sobre geografía, costumbres, flora, fauna y política del lejano oriente. Describía el uso del carbón como combustible, la impresión de libros, el sistema postal mongol y la magnificencia de las ciudades chinas. Para una Europa que apenas comenzaba a salir del medievo, fue una revelación. Aunque muchos de sus contemporáneos lo consideraron ficción, el libro se difundió rápidamente inspirando a generaciones de exploradores, incluyendo a un joven Cristóbal Colón, quien estudiaría cuidadosamente sus páginas antes de embarcarse en su propio viaje hacia el oeste, buscando las riquezas descritas por Marco. Marco Polo fue liberado de prisión en el año de 1299 y regresó a Venecia, donde vivió el resto de su vida como un ciudadano respetado y próspero. Continuó sus negocios, se casó y tuvo hijas. Murió en el año de 1324, a la edad de 70 años. En su lecho de muerte, se dice que sus parientes le rogaron que retractara algunas de las fantasías de su libro para que pudiera morir en paz. La respuesta de Marco fue categórica: no he contado ni la mitad de lo que vi. El legado de Marco Polo va más allá de su riqueza o de sus increíbles viajes. Fue un puente entre culturas, un catalizador para la era de los descubrimientos y un testigo invaluable de un mundo que estaba a punto de cambiar. Su libro, aunque al principio no fue del todo creído, abrió la mente de Occidente a la inmensidad y la diversidad del planeta, inspirando la curiosidad y la ambición que llevarían a la exploración global. Nos enseñó que lo desconocido no es necesariamente terrible, sino a menudo magnífico. Y con cada relato, cada descripción de un mundo lejano, Marco Polo nos recordó que la verdadera riqueza no reside solo en el oro y las joyas, sino en el conocimiento y la audacia de aquellos que se atreven a explorar más allá del horizonte. Y así concluye la asombrosa historia de Marco Polo, el viajero que unió dos mundos. ¿Qué otras leyendas te gustarían que reviviéramos? Déjanos tus comentarios. Dale like si te ha gustado este viaje épico, y por supuesto, suscríbete a Relatos Históricos para no perderte las fascinantes historias que cambiarán tu percepción del pasado. Hasta la próxima aventura.